Bien, bueno, todavía nadie ha formulado preguntas por el chat. Si alguno quiere abrir su micrófono. Bueno, o está claro y nadie necesita preguntar, o fue demasiado rápido, o no fue suficiente la explicación. Vamos a Aquí hay confirmar. una pregunta, una Ajá, pregunta. Ya se la voy a formular, la estoy copiando para tener la parte. Dice Luis Navarro, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer recubrimiento a un edificio frente al mar? recubrimiento. Hoy entendieron recubrimiento o pintura, por ejemplo, de protección. Hay que leer la hoja técnica de cada caso. Hay recubrimientos que duran más y otros que duran menos. Pueden ser 2 años, puede ser 5 años. En todo caso, habría que leer la hoja técnica y actuar en consecuencia, pues el manual del fabricante. Recalco, el recubrimiento es adicional. Lo, nosotros como ingenieros debemos cuidar desde el diseño y la construcción, diseño, proyecto y construcción, eh, que sea un concreto adecuado en todo punto de vista. No hay más preguntas, hay un Ok, comentario. ok, preguntas. Bien, está abierto el ciclo de preguntas parcial. Tenemos, eh, tenemos acá una pregunta que hace Roberto Azancot. Dice, ¿es posible que el campo electromagnético que induce un cableado eléctrico que se encuentre próximo a un refuerzo de acero podría inducir en este último, de alguna manera, la generación de un tipo de pila diferencial? Es posible. Yo he pensado eso, se me ha ocurrido, nunca lo he medido, nunca he tenido el chance de, de medirlo experimentalmente y debo confesar que no lo he buscado en la literatura, pero siempre he pensado que eso es posible, que un campo electromagnético fuerte pueda inducir corriente. De hecho, los sistemas de protección, el sistema de protección por corriente impresa, lo que hace es generar un campo eléctrico. No está conectado al concreto reforzado por dentro, este es superficial, es un conductor que va superficialmente y se le genera electricidad que intenta ser de igual intensidad, pero de polaridad contraria a la que está produciendo corrosión. O sea que la intensidad de corriente, de corrosión, se anula con la intensidad de corriente impresa adrede sobre la superficie del concreto. Así que yo diría que casi seguro la respuesta es sí. Muchas gracias. José Agustín García dice, excelente, profesor Velasco. ¿Tiene información de protección y refuerzo de columnas con fibra de carbono? Me imagino que habla de estos sistemas que forran, que recubren la columna. Eso podría servir como protección, como medida de prevención. No tengo conocimiento de que se haya usado o de que pueda servir como curación. Una vez que ya se detectó la corrosión, no creo que eso pueda actuar como inhibidor a futuro, pero como cualquier recubrimiento superficial, pues podría funcionar como protección. Sí, habría que hacerlo totalmente, forrar eso como si fuera emboplast, todo el miembro de concreto armado. Muy bien. Tenemos a Gabriel Lamarca. Los epóxicos inhibidores de óxido de acero son recomendables. Tóxicos.
Inhibidores, de óxido de acero. no conozco, no conozco. Epóxicos se han empleado, como le decía antes, como recubrimiento de la barra, no como pintura, sino por electrodeposición, y se han utilizado como recubrimiento de las superficies, inclusive, de nuevo, en los primeros años que se trató de proteger contra la corrosión las pilas del puente Rafael Urdaneta, se utilizó cualquier cosa, eso era un muestrario que había en varias pilas, en uno se utilizó asfalto, en otras se utilizó azufre, en otras se utilizaron diferentes pinturas epóxicas y acrílicas. Eh, Creo que ninguna resultó. Ahora, no son inhibidores, son recubrimientos que crean una barrera. Los nitritos que les mencionaba antes, que se mezclan con el concreto, esos sí son inhibidores. Estos epóxicos, hasta donde yo conozco, son pinturas, son recubrimientos que crean una barrera más o menos efectiva. Ahí de eso sí es verdad que la literatura tiene opiniones muy encontradas. Muy probablemente la profesora Oladis les va a hablar de eso la semana que viene. Bien, Briseño dice, pregunta, ¿siempre es necesario el uso de puentes de adherencia previo a la reposición del volumen de concreto? No, no, no. Él completa, porque él dice, a sabiendas de los problemas que pueden causar al aplicarlos o elegirlos incorrectamente, ¿no es suficiente garantizando una superficie que garantice la adherencia mecánica? Adelante ahora. En la mayoría de los casos es suficiente. Sí, ya está dando la respuesta, pues muy bien. Es suficiente en la mayoría de los casos la resistencia mecánica. Superficies rugosas con los agregados expuestos, entrar por detrás del refuerzo, que no es solamente para inspeccionar las barras como están en la cara oculta, sino que también es para mejorar la adherencia, porque el vaciado no es una capa, no es una tapa por encima del acero, sino que el vaciado de ese nuevo mortero, concreto o grout, penetra por detrás y por debajo del refuerzo. O sea que, además, ¿cuántos años de construcción de concreto reforzado antes de que se conocieran los aditivos epóxicos o los puentes de adherencia? Entonces sí, la respuesta es que en la mayoría de los casos la adherencia mecánica es suficiente para garantizar una buena adherencia. Solamente en casos muy especiales, en áreas muy reducidas, muy pequeñas, donde la falta de área, de volumen, no deja que haya buena adherencia mecánica, ahí recomendaría pinturas epóxicas como puente de adherencia. Siempre, de nuevo, cuidando la parte de cuál es la vida útil después de mezclado. Ok, creo que eso responde. Dani Jesús Martínez, que no levantó la mano, pero escribió que quería usar el micrófono. Adelante, por favor, siempre lo más breve posible. Puedes prender tu micrófono, ya lo tienes encendido para preguntar. Buenas tardes. Hay algo que siempre... Ajá, ¿me oyen? Sí. Adelante. Ok. Hay algo que me preocupa desde hace unos años y más porque he tenido referencia de algunas obras. No sé hasta qué punto esta pregunta es comprometedora, pues, digamos. En estos casos de corrosión en edificaciones, ¿tienen ustedes referencia de las obras que se han realizado durante los últimos años en el estado de La Guaira? Si se han hecho en este caso, con concretos de calidad, pues, digamos. Me refiero a muy baja permeabilidad, resistencias mecánicas adecuadas, el utilizar, como usted dijo, nitritos para evitar procesos de corrosión en el refuerzo metálico, ya indicado usted que es costoso, pues. Pero ustedes tienen alguna referencia de esas obras. No poseo esa información. No la tengo. Bien. Tenemos... Puede que puedo compartir la preocupación. En general, bueno, ya el profesor Bonilla ya habló de que
de la deficiencia en las inspecciones. He tenido alumnos en posgrado que hablan que tienen presupuesto para formar las probetas de concreto, para moldear las probetas de concreto que se refieren dentro de los contratos, pero no hay ninguna partida para ensayo de las probetas de concreto. Yo pensé que le entendía mal, les pregunté, no fue uno solo, fueron varios. O sea que moldean las probetas de concreto, pero no las ensayan. Sí. ¿Y qué hacen con eso? Bueno, sostener tablas para poner libros o delimitar el jardincito, pero aunque parezca mentira, por alguna razón, durante al menos muchos años, no sé si ahora en la actualidad, dentro de la partida de obra del constructor o está la formación de las probetas, pero no hay partida para el ensayo de las probetas de concreto. Bien, tenemos otra pregunta, la última, que la formula Roberto Azancot. ¿Qué recomendación tendría para garantizar que al momento de reponer el concreto removido en un miembro estructural afectado por corrosión, si se presenta una condición dificultosa para la inyección del mortero o grout de reparación, no queden espacios vacíos en el volumen de concreto que se pretende reponer? Repíteme el inicio de la pregunta, por favor. ¿Qué recomendación tendría para garantizar Okay. que al momento de reponer el concreto removido? Sí, está bien, sí. Sí, es el caso de zonas de acceso difícil. ¿Qué garantía hay de que eso quede efectivamente sin vacío, compacto, etcétera? Mira, en algunos casos hemos abierto, si eso es posible, abierto respiradores en la cara opuesta de una viga, por ejemplo. De manera que al inyectar el mortero o el grout por una cara, se hace hasta que sale mortero o grout por esos respiradores de la cara opuesta. Además, esos respiradores son útiles porque desalojan aire. El aire ocupa volumen, no pesa, pero ocupa volumen. Entonces, al hacer la inyección, están trabajando contra el aire. Si le dejan respiradores por la cara opuesta o por arriba o por debajo, de alguna manera, tiene dos funciones. Uno, permitir la salida fácil del escape del aire y por lo tanto la inyección va a ser más efectiva. Y segundo, cuando ya asoma mortero por esos respiradores, pues ya se sabe que ya se llenó totalmente la cavidad. Si no se pueden dejar respiradores, es difícil garantizar que se haya rellenado todos los huecos. En general es posible hacer esos respiradores. La garantía es criterio de ingeniero y tratar de llenar lo más posible. Disculpa que no te pueda dar algo más concreto, pero como recomendación práctica y concreta, los respiradores para que salga el aire y el mortero que está avisando que ya se llenó totalmente. Ok, gracias por las preguntas. Aquí hay algunas preguntas que estaban formuladas antes. Bueno, quedó pendiente la pregunta de Jorge Romero, que dice, ¿qué método de ensayo aplicar en el buen desempeño de concreto reforzado con fibra? Mira, las fibras que se están usando, que yo sepa que se están usando en Venezuela, se usan con fines de disminuir la retracción. Así que con fines de aumentar la resistencia tendrían que ser fibras metálicas, fibras minerales, que no creo que se estén usando en Venezuela. Ahí se utilizarían los mismos métodos de ensayo de resistencia mecánica. Si es para retracción, es más bien una inspección visual de que las fibras hayan quedado bien distribuidas para que efectivamente puedan servir como control de agrietamiento.
Sí hay métodos especializados para control, para medir resistencia a flexión. En el caso de que sean fibras metálicas o minerales para aumento de resistencia, hay que buscar esos procedimientos. Creo que no los tenemos en Covenin y ni siquiera en Fondonorma. Habría que buscar ASTM, Fiber Reinforced Concrete Test. ASTM. Muchas gracias. Bueno, no hay otras preguntas. Hay un par de comentarios adicionales que hace Fernando Martínez. Ciertamente la corrosión en estructura es un tema muy amplio. Gracias por su exposición. Y William Ascaño, me encantó. Muchas gracias. La profesora Debbie Méndez, me encantó. Muchas gracias también. Y todavía nos quedan estos minutos. Aquí están apareciendo comentarios y otra pregunta. Ya se la voy a formular. De Fernando Martínez. ¿Es recomendable el uso de concretos de alta resistencia con menor porosidad en ambientes agresivos? Sí, claro, sí, sí. Mientras más resistencia mecánica tenga, en general, más resistencia contra la corrosión va a tener. Sí, claro. Mario Rendón, que muchas gracias, excelente, es un comentario. Y bueno, todavía nos quedan estos 10 minutos para el cierre. Si alguien quiere formular alguna pregunta o usar el micrófono de manera breve, de lo contrario, le vamos a dar al profesor Velasco para su despedida y después nosotros hacemos el cierre. Keila Sánchez, que ha comentado ya en el chat varias veces que está muy orgullosa de tener a quien fuera su tutor, que fue el profesor Bonilla, y uno de sus jurados, que es el profesor Velasco, en esta ponencia. Una tesis del año 2004. No, 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 Bien, no. Ese tiene que ser otro Gilberto Velasco. Yo estaba muy chiquito cuando eso. Ese es el profesor Bonilla. No, no, al contrario, Keila, pues sí, está bien, orgulloso, fíjate, de 2004, ya 20 años, debe haber sido un muy buen trabajo, claro. casi 20, profe, dicen aquí. Es decir, 19. Bien, profesor Velasco tiene para sus palabras finales, para que nosotros hagamos el cierre de la sesión de hoy. Mira, recalco, las normas están, hay muchísimas normas que no conocemos. Y si no hay Covenin o Fondonorma, ASTM, en el caso de materiales, y ACI, en el caso de normas estructurales. Se permite el uso, como decía el profesor Bonilla, siempre hay una resolución general de Covenin donde se permite el uso de normas internacionales en el caso de que no haya normas venezolanas, que no haya normas Covenin. Y en el caso de ensayos de materiales, están disponibles. Esas no son de uso obligatorio. Eso es para conocimiento de cómo están trabajando esos materiales, así que se pueden utilizar. Y otro que nos hace falta y que también salió durante la charla del profesor Bonilla es actuar con ética. Este, yo no puedo juzgar ingenieros que están aceptando responsabilidad en una obra sobre las cuales no hay partida presupuestaria para hacer ensayos de resistencia del concreto. No lo puedo juzgar, cada quien es cada cual y cada quien tiene su conciencia. Pero pensemos que nosotros somos responsables por entregar obras que deben durar 50 años, 30 años, 80 años, y que hay gente que va a vivir en esos edificios, o que está viviendo esos edificios, hay gente que va a circular por encima de puentes y viaductos, que nosotros somos responsables con nuestra firma, con nuestro conocimiento y con nuestra conciencia. Muchísimas gracias, profesor Naime, como siempre, un trabajo excelente, impecable en la moderación. Gracias al profesor Romero y al resto de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat por la invitación y gracias por los 40 y tantos, casi 50 asistentes
de esta tarde. Muchísimas gracias, Roger. Un gusto, bueno, profesor Bonilla, perdón, profesor Velasco, pero tenemos una pregunta adicional porque que nos la formula el profesor Alfredo Urich, que además es uno de los conferencistas también de este módulo, y pregunta a usted qué diferencia hay en términos de durabilidad en los concretos con microsílice o concretos con solamente cemento. Muy bien, fíjate, la microsílice, y por supuesto que el profesor Urich sabe la respuesta, pero es un tema muy interesante. La microsílice lo que hace es aumentar la capacidad del cemento, la capacidad de reacción del cemento, la extensión de la reacción del cemento. En cualquier concreto endurecido, por muchos años que tenga, hay un gel de hidróxido de calcio, que es la parte más débil, blanda, de baja durabilidad, de baja resistencia. La incorporación de microsílice lo que hace es que ese gel que le sobra el calcio reacciona con la microsílice, que es sílice, y forma silicato de calcio. Y silicato dicálcico, silicato tricálcico son dos de los tres componentes duros del concreto, de los componentes resistentes y de los componentes durables. De hecho, cuando se diseña la mezcla con microsílice, se le da un valor de efectividad al contenido de microsílice superior a 2. O sea, si el cemento tipo 1 tiene efectividad 1, el volumen o el peso de microsílice tiene una efectividad por encima de 2,5 hasta 3. Eso quiere decir que cualquier sustitución o adición de microsílice a la mezcla de concreto va a aumentar la resistencia mecánica y va a aumentar la durabilidad sin aumentar el calor de hidratación. Gracias, profesor Urich. En nombre del comité organizador de la cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, agradecemos a los conferencistas de hoy, el profesor Guillermo Bonilla y al profesor Gilberto Velasco, quienes presentaron muy completas clases y disertaciones para dar inicio al módulo de Ingeniería Forense y Patología de la Construcción. El profesor Guillermo Bonilla, luego de explicar de manera detallada y con buenas ilustraciones de casos reales la patología estructural y la ingeniería forense, los errores típicos en la construcción y sus consecuencias, y el rol de los profesionales participantes, finalizó recalcando que las estructuras no se comportan ni duran como se plantea en el proyecto, sino que responden a cómo fueron construidas. Y el profesor Gilberto Velasco nos dejó una extraordinaria y completa clase con claras explicaciones de las causas y los efectos de la corrosión en el concreto reforzado, los síntomas, los diagnósticos, los mecanismos de protección contra la corrosión y las intervenciones básicas convencionales para el tratamiento de áreas afectadas. Fueron dos muy pertinentes clases para iniciar adentrarnos en este último módulo de la Cátedra de la Academia en su edición 2024, que va a continuar el próximo lunes 17 de junio con otras muy interesantes clases que son las siguientes: problemas patológicos por corrosión en muelles de concreto reforzado en ambientes marinos, evaluación, diagnóstico y procedimientos de rehabilitación por parte de la académica Oladis Trocones de Rincón. Diagnóstico, la siguiente charla va a ser diagnóstico y rehabilitación de estructuras de concreto reforzado afectadas por fuego, por parte del profesor Alfredo Urich. Muchas gracias a los asistentes. Se les recuerda que las ponencias y sus discusiones están siendo colgadas en el canal de YouTube de la Academia. Los esperamos a todos el próximo lunes 17 de junio.